Buenas tardes mis amigos, buenas tardes mis hermanos, a todos nuestros apreciados televidentes, una vez más bienvenidos a Proclamando su Venida. Gracias a Dios que tenemos esta oportunidad cada día de entrar en contacto con ustedes, cada día bajo la dirección del Espíritu Santo, poder llevar un mensaje a cada familia. Gracias a ustedes que nos permiten entrar en la intimidad de sus hogares. Gracias a usted que aparte este tiempo para adorar al Dios del cielo, para tener comunión con su palabra. Una vez más agradecemos a Dios por cada familia que ha tenido la salud, que ha tenido el pan de la tierra en su mesa, que sus seres queridos han sido protegidos por el Dios del cielo en las circunstancias que hoy vivimos en todo el mundo. Agradecemos a Dios por las oraciones contestadas a familias que han tenido dificultades con su salud, con el empleo, con tantas cosas. Yo sé que hay muchísimas necesidades y mucha necesidad de oración. Aún cuando yo no lo diga aquí en el programa, oramos siempre por estas personas que nos llaman o que nos escriben y que piden oración por sus familiares. Gracias por hacerlo. Aun cuando yo no le responda el teléfono en el momento, sepa que estamos interesados en atenderlo. Recibí una llamada en algún momento de una persona de Orocuina. Si yo no mal recuerdo, este hermano se llama Marco Tulio. Yo estaba conduciendo, la zona era de mala señal y perdimos la comunicación. Mi hermano, yo no conozco su condición, pero sí está en mis oraciones. Y si recuperamos el contacto, la llamada, con gusto, estaríamos para atenderla. Vamos a orar en esta hora y vamos a ir a la meditación de la palabra del Señor. Te agradecemos, buen Dios, Padre eterno, Dios creador del cielo, de la tierra, del mar, de la fuente, de las aguas. Tú que habitas en la hermosura y la santidad del cielo, que tu presencia es en todo lugar. Gracias, buen Dios, porque en tu infinita misericordia vivimos hoy. Disfrutamos de la bendición de poder compartir este mensaje de tu palabra. Gracias, Padre eterno, por cada familia, por cada persona que se beneficia con el conocimiento de tu santa palabra. Pedimos el perdón de todas nuestras faltas, la limpieza de todas nuestras culpas y la plena dirección de la persona del Espíritu Santo al estudiar tu palabra. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por escucharnos siempre que te invocamos. Y gracias, Señor, por todas las respuestas que recibimos de tu parte. Por esas familias que no les ha faltado ni la salud ni el pan en su mesa. Por esas familias que han logrado la recuperación de su salud a pesar de haber sido alcanzados por la enfermedad. Gracias, Padre, porque los que están enfermos en ti están confiando y por ellos estamos pidiendo. Y rogamos, Señor, consolación, fortaleza, mucha fuerza de lo alto por las familias que están afligidas por el luto. Queremos rogarte por los que trabajan por la salud del pueblo. Mi Señor, da sabiduría a las autoridades que conducen las decisiones que se toman para que finalmente vidas se salven. Y lo más grande, que las personas podamos tener una oportunidad de una experiencia personal con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, buen Dios. Danos hoy la dirección de tu Espíritu para que sea iluminado el entendimiento y tu palabra sea una bendición en el estudio de esta hora. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos, lo agradecemos y lo esperamos todo. Amén y amén. Amigos, hermanos, estamos en esta semana estudiando ese mensaje del lugar que tiene la gracia de Dios en la salvación
y el lugar que tiene nuestra obediencia como fruto de la salvación. Comenzamos este estudio a raíz de que alguien pensaba, y así lo enseñan muchos, que el Señor aporte el perdón y nosotros aportamos la obediencia y entre juntos nos salvamos. La salvación es únicamente por la gracia de Dios. Nosotros no tenemos mérito alguno en ello. La obediencia, las buenas obras, como lo llama la Santa Biblia, son justo el fruto de haber sido alcanzados por la gracia de Dios. No significa que no tengo nada que hacer. Significa que lo que hago es el resultado de lo que Dios ya ha hecho en mí, pero no que le aporte méritos. Lo he dicho porque el día, en el momento que nosotros aportemos algo de mérito a la salvación, dejaría de ser por gracia y pasaría a ser por obras humanas, y eso no es así. Bien, entonces, estábamos estudiando con ustedes en el último mensaje palabras que en el idioma original en el que está escrito el Nuevo Testamento, en el griego koiné, se usan o se traducen como pecado. Hemos mirado con ustedes la palabra hamartía. Es la palabra que se traduce como errar el blanco, no alcanzar el propósito de Dios para nosotros, lo que le sucedió a Adán y a Eva y lo que sucede con todos los humanos desde entonces. Hicimos una reflexión de situaciones a las que como cristianos le apuntamos y fracasamos en el intento. De allí que cuando uno mira vencidas todas sus posibilidades, o se cumple lo que dice el relato bíblico, aunque te laves con jabón, aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón, tu pecado está sellado sobre ti. Entonces, ¿significa que no hay esperanza? No, significa que mi condición requiere un Salvador. Si pudiera por mi manera subir al cielo, no necesitaría un Salvador. Este es el problema en el que los fariseos cayeron. Pensar que mi perfección le aporta algo a la salvación. Desen cuenta ustedes que el enemigo saca negocio de todo, de todo. Y uno tiene que cuidar de no ser engañado. De allí la importancia del conocimiento de la palabra de Dios. Se coloca de la manera más sencilla para entenderlo. Los judíos en el tiempo cuando vino Jesús, ellos abrazaron la ley, rechazaron al Mesías, su única posibilidad de salvación. Y muchos fracasaron. Hoy día los cristianos abrazan al Mesías Salvador, qué bueno, pero rechazan la santa ley de Dios, qué malo. Cada una de estas piezas cumple una razón en el plan de salvación. La gracia del Señor Jesús me salva completamente por gracia, justificados por la fe. Y esto no es algo de nosotros, es don de Dios, para que nadie se gloríe. Y la obediencia es el fruto, esa gracia es la raíz de la salvación y la obediencia es el fruto de la salvación. Pero no nos salvamos entre ambos. Él me salva y yo vivo como un ciudadano del reino de los cielos, que sigue las instrucciones del jefe de casa, el Dios del cielo. La tercera palabra usada para mencionar el pecado es la palabra paráctoma. La palabra paráctoma. Esa palabra
se traduce a nuestro idioma como resbalón. Es esa condición en que la persona dice, mire, yo para nada planifiqué mi caída. Hay que entender que hay pecado que lo llamaríamos que ocurre de repente, y hay pecado bien planificado, que la persona lo maquina, lo alimenta, y de eso vamos a hablar más adelante. Ahora, la palabra paráctoma es la palabra traducida como resbalón, la caída repentina en el pecado. Es ese momento cuando la persona deja de mirar el camino. Es ese momento cuando la persona aparta la mirada de dónde va a colocar el pie. Les ha pasado caminar de noche, cuando ha caído la lluvia, cuando no se mira bien, y creíste que había una piedra para colocar el pie, y resulta que la piedra está en falso. ¿Te has parado en una piedra suelta? Más aún, ¿has visto a veces en el camino con los relámpagos que tú piensas hay una piedra para colocar el pie, y lo que hay es un terroncito de lodo, de barro? ¿Y qué pasa cuando caes ahí con fuerza? Ocurre un resbalón. ¿Qué pasa con el piso mojado? ¿Qué pasa con el piso con jabón? ¿Qué ocurre con una cáscara de plátano, de banana en el piso? Y podemos mencionar otra cantidad de objetos que al pisar resbala, y entonces la persona cae. Con el pecado ocurre lo mismo. Usted va a encontrarse con personas, le habrá pasado. El alcohólico dice, yo no me iba a emborrachar. No supe en qué momento tenía el trago en la mano y comencé, ya no pude dejarlo. Los pecados sexuales suelen ser mencionados así. Yo no iba a destruir el hogar. No era esto lo que tenía planificado. Fue un resbalón. ¿Por qué ocurre los paráctomas, los resbalones? Porque en algún momento hemos quitado la mirada del lugar donde debemos tenerla. Y aquí hay algo bien interesante. Recuerda lo que dice San Juan, capítulo 14, versículo 6. Vea lo que dice el Evangelio de Juan. En el capítulo 14, versículo 6. San Juan 14, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabra de Dios. ¿Quién es el camino? ¿En quién debe estar colocada la mirada de los hijos de Dios? ¿En quién debe estar colocada la mirada de los que hemos cruzado la puerta angosta? Los que estamos caminando por el camino estrecho. ¿En quién deben estar puestos nuestros ojos? Como dice la declaración en la carta a los Hebreos. Puestos los ojos, y eso lo dice ¿de quién? De los herederos de la fe. De Moisés se dice que se mantuvo como viendo al invisible. De allí que usted no encuentra a Moisés
caído. De José se dice que José se mantuvo en Egipto como el que no mira ni oye nada. El asunto es que los hijos de Dios, para no pecar, deben vivir como ajenos al mundo y activos en el reino de Dios. Cuando quitamos la mirada del Señor Jesús, en el momento que descuidamos la relación, ocurren los paráctomos, los resbalones, las caídas, porque Jesús es el camino. ¿Dónde debemos tener la mirada? En el camino para no caer. Jesús es la verdad. ¿Dónde debemos mantener la conexión? Con la verdad para no caer en el error. Y Jesús es ¿qué cosa? La vida. ¿Con quién debemos vivir conectados? Con la vida para no caer en camino de muerte. ¿Recuerda lo que dice la declaración del proverbio? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque lo que al hombre le parece es defectuoso. Lo que Dios propone es perfecto. Ha notado y recuerda la declaración de Deuteronomio. He aquí yo coloco delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y esa declaración dice, he llamado por testigos al cielo y a la tierra, que hoy coloco delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. O sea, Dios no es que pone como una opción la muerte y la maldición, sino que respeta nuestro libre albedrío para que escojamos. No quiere que escojamos el mal, como todo padre. Y como un padre de amor perfecto, no quiere que nos hagamos daño. Pero no nos tuerce el brazo. No viola nuestra libertad. Pero nosotros escogemos. Resbalón, paráctoma. Le pregunto, vive 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año, sin cometer un solo resbalón de su vida espiritual? ¿O hay resbalones? ¿Qué opina? Porque este es el asunto. Si no alcanzo el banco, si cruzo la línea que puede ser imperceptible, si me resbalo, entonces mi justicia no es perfecta. Entonces no tengo méritos. Entonces no puedo decir que yo le aporto algo a mi salvación. Lo mío son frutos de la salvación. Cuando algo sale bien, que la honra y la gloria sean para Dios. Cuando algo sale mal y muy mal, esa es nuestra naturaleza. Ahí estamos actuando nosotros. ¿Sí me explico? ¿Sí me doy a entender, mi hermano y mi hermana? Nosotros somos salvos. El rescate lo hace Dios. Y después vivimos como ciudadanos que pertenecen a ese reino, dando los frutos de esos ciudadanos que pertenecen a ese reino. No para salvarnos, sino porque somos salvos. Yo guardo el día de reposo no para salvarme, sino porque soy salvo. Cuando lo rechazo, cuando lo menosprecio, cuando me molesta, cuando me ofende, es porque la gracia no ha hecho una obra en mí. Por eso no puedo dar el fruto de lo que no soy. El Señor Jesús dijo claramente que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. En otro momento dijo, nadie puede servir a dos señores. El apóstol Pablo dice, el que se somete a alguien, se convierte en esclavo de ese alguien.
ya sea de Cristo para la obediencia o del diablo para la rebelión. Pero no hay terreno neutro en este asunto. Lo bueno que produzcamos el fruto de obediencia, así llama la Santa Biblia a los hijos de Dios, hijos de obediencia, porque los que no son hijos de Dios los llama hijos de ira. Entonces el Señor me salva. Mi obediencia es fruto de que me ha salvado. De allí que dice la palabra de Dios que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Hemos mirado con ustedes 3 palabras: hamartía, errar el blanco; parábasis, cruzar la línea, eso es pecado; paráctoma, resbalón, pecado. Vamos a la 4ª palabra que la Santa Biblia menciona en el original y que se traduce como pecados, y es la palabra anomía. Esa palabra anomía, esa es el pecado planificado. La palabra ainomos significa contra la ley. Anomía. Contra y nomos, ley. ¿Cómo se traduce? O sea, ¿cómo se ve en la práctica? Anomía, contra la ley. Es el acto del humano de cerrar el puño para golpear contra el rostro de Dios. Esa es la rebelión abierta. Eso es el pecado pensado para irlo a hacer con pleno conocimiento de que hay una ley que prohíbe pecar. Asesinatos planificados, secuestros planificados, violaciones planificadas. Y usted dirá: entonces yo no cometo anomías porque yo no hago nada de eso. ¿Te has pasado el semáforo en rojo alguna vez? ¿Lo viste que estaba en rojo? Miraste para todos lados, no viene carro, no hay policía, me voy. Eso es una anomía. Saber que hay una regla. Entender entre ceja y ceja esa regla. Y decidir: la voy a violar, me lo llevo de encuentro. Anomía es el acto de ir en contra de la ley de Dios, cerrar el puño para golpear el rostro de Dios. ¿Cuántas cosas podríamos mencionar? ¿Y saben cuál es el mayor problema en este punto? Que llegamos a tener tanto gusto por el pecado que en vez de la repulsión que siente el que está cerca de Dios, defendemos, justificamos, acariciamos y protegemos el pecado. Es que yo soy así porque mi familia es así. Es que yo hago esto. Miren, ese asunto de que en nosotros se desarrolla inmediatamente de que pecamos, una enfermedad que se llama poner excusas por el pecado. Eso le pasó a nuestros primeros padres. Y eso se trasladó a todos nosotros los habitantes del planeta Tierra. Yo pequé porque la mujer me dio la fruta. ¿Qué dijo la mujer? Yo pequé porque la serpiente me engañó. En el fondo Dios tiene la culpa. Me diste mujer, por eso pequé. Creaste a la serpiente, por eso pequé. O sea, nosotros los humanos buscamos que alguien tenga la responsabilidad de nuestras anomías.
de haber cerrado el puño para ir en contra de la ley de Dios. Se traduce esto de las anomías como iniquidad planificada. Miremos Job 31, versículo 3 con ustedes. Job, capítulo 31, versículo 3. Allí aparece en esa traducción del Antiguo Testamento esa palabra para anomía, cerrar el puño para golpear en contra del rostro de Dios. Versículo 3. No hay quebrantamiento para el impío, y extrañamiento para los que hacen iniquidad, anomía. Miremos el texto. Esto está delicioso. Es que esto es lo rico, ¿no? Esto es lo rico. Aún aquí en la traducción se deja ver que es una anomía, que es un pecado planificado, que es algo que lo haces sabiendo que lo estás haciendo y que está mal, y no te causa problema en la conciencia. Volvamos a leer la cita. Quisiera que le entre allá en el fondo de su cerebro, como me cala a mí ahora. Mire lo que dice. No hay quebrantamiento para el impío. O sea, el impío no se siente nada mal cuando peca. Eso es lo que está diciendo. Mire lo que dice. No hay extrañamiento para los que hacen iniquidad. O sea, el que hace iniquidad no se siente extraño. Eso es lo que la Biblia llama conciencia cauterizada, conciencia endurecida. ¿Ha escuchado usted las personas que dicen, tiene una roca de conciencia? Es que ese ya la conciencia no le sirve, ya no tiene. No hay extrañamiento, no se sorprende, no se asusta, no le incomoda pecar. No hay extrañamiento para el que hace, ¿qué cosa? Anomía. ¿Cómo lo tradujeron aquí? Iniquidad. Eso es el cerrar el puño para golpear en contra del rostro de Dios. Es cuando sabemos que hay una regla. Recuerdo a alguien que se tiró el semáforo en rojo y el policía lo paró. Y dice, mire, ¿usted no miró que el semáforo estaba en rojo? Y dice la persona, yo miré que el semáforo estaba en rojo, yo no lo miré a usted. Si lo miro a usted, no me pasó. O sea, tener el valor de hacer la violación de la regla y celebrar con sarcasmo que me da lo mismo. Eso es, ya no, que luchó y no alcanzó el blanco. Ya no es que no notó la línea y se la pasó, ya no. Ya no es que se resbaló de repente. No, es que planificó. Es que cerró el puño para ir en contra de lo establecido. Anomía, a y nomos, a contra, nomos ley. Ir en contra de la ley. Si uno ve, segundo de Samuel 22:6, vamos a ver qué dice el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 6. Aquí hay otra traducción de anomía, de cerrar el puño para ir en contra del rostro de Dios, de lo establecido. Dice, primer libro, vamos a ver si estoy en lo correcto. Vamos a ver, nos fuimos más allá. Sí, segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 9. Vamos a ver qué dice el verso 9. Vamos a ver el versículo 6. Ligaduras del Seol me rodearon,
tendieron sobre mí lazos de muerte. Bien, cuando hablamos de anomías, hablamos de aquello que ya no ocurre por accidente, sino porque se lo propone. Entonces, Ezequiel 20:30. Vamos a ver qué dice Ezequiel 20:30. Vamos a venir a tocar algunas citas de las muchas que tienen esta traducción. Ezequiel capítulo 20, versículo 30. Aquí andamos. Dice el verso 30. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones. Aquí la palabra anomía se tradujo como abominación. ¿Sabían los israelitas que no había que adorar ídolos? Sí. ¿Conocían a perfección la sentencia que había sobre ese pecado? Sí. ¿Habían recibido azotes por irse detrás de los ídolos? Sí. Con todo y eso, ustedes van a encontrar en todo el libro del profeta Ezequiel la batalla que Dios tiene con este pueblo por causa de la anomía, de cerrar el puño para irse en contra de los mandamientos de Dios. Y aquí, en esta cita, el reclamo es bien claro. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. Viene la pregunta: ¿no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis con sus abominaciones? Dice el Señor, ustedes están cerrando el puño, están planificando el pecado, lo hacen abiertamente. Allá en Malaquías ustedes van a encontrar cuando Dios reclama al pueblo el descuido de la parte que a Dios le pertenece, los diezmos y las ofrendas. Y ustedes van a mirar la reacción del pueblo. Dice Dios, ustedes me han robado. Y el pueblo responde, ¿en qué? No nos damos cuenta. ¿En qué te hemos robado? ¿En qué estamos fallando? Porque no nos damos cuenta. O sea, llega en este punto las anomías a cauterizarse la conciencia, a no tener la percepción, o sea, a medida que el humano se aleja de Dios, la mente, los pensamientos, el entendimiento se nublan, son entenebrecidos, se borra la poca huella que queda de la fidelidad para colocarse como una plataforma de grueso concreto el pecado, el no sentir dolor por fallar, anomía, contra la ley. Esa es la cuarta palabra. Entonces, si usted nota, hay diferentes maneras, diferentes condicionantes, diferentes momentos en el que el ser humano le falla al Dios del cielo. Y uno por uno de ellos no tenemos un antídoto, una vacuna, sino que nos cubra la sangre de Cristo Jesús. Que tengamos un Salvador, que nos sea imputada su justicia. No estoy diciendo con esto lo que el predicador común dice. No se puede obedecer, no hay nada que hacer. No, no. Del ser humano se reclama de parte de Dios obediencia, dominio propio, abandono del pecado, disposición de la voluntad. Miren dos personajes de la Biblia, bien sencillos de verlo: Saúl y David. Para que Dios diga que el corazón de David era conforme al corazón de Dios,
Algo tenía que ser en David diferente a como eran los otros hombres. Y es que usted encuentra a Saúl haciendo las cosas como a él se le ocurre. No llegó Samuel, pues yo voy a ofrecer el sacrificio y voy a ofrecer incienso. Los sacerdotes le dieron la espada a David y pan de la proposición. ¿Se acuerda de esa historia? Solo estoy conectando datos. Y dice Saúl: hay que matar a todos los sacerdotes. Y 80 y pico de sacerdotes se murieron en un solo día. Saúl estaba dispuesto a matar a su mismo hijo Jonatán porque comió miel del panal cuando andaban en la batalla. Porque el orgullo de Saúl era una megalomanía terrible. En cambio, usted va siguiendo la historia de la vida de David. David tuvo un tiempo que era merodeador. ¿Qué es merodeador? Era marero. En el sentido de que tenía su cuadrilla para ir a eliminar pueblos filisteos y despojarlos de sus bienes. Con todo, usted encuentra a David que siempre que le viene una situación en la que tiene que tomar una decisión, David va y ofrece un sacrificio. Y consulta a Jehová. Con todo lo que le podamos encontrar de defectos y debilidades a David, David reconoce siempre la soberanía del Dios del cielo. Y David dice: yo me alegré con los que dijeron: a la casa del Señor iremos. Y David dice: mirad cuán bueno es y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y David dice: no maten a Saúl, que está ungido de Jehová. ¿Se da cuenta? Y viene el profeta Natán y le dice: David, cometiste una temeridad y adulterio y homicidio. Si hubiera sido Saúl, mata a Jonatán para seguir callando el problema, a Natán. Pero David dice: he pecado, y un arrepentimiento. Reconocer, el punto no es que mi justicia es perfecta. El punto es que reconozca que necesito que se me atribuya la perfecta justicia de Cristo Jesús. Y que cuando peco, reconozca con arrepentimiento genuino. El que no esconde el pecado, sino que lo confiesa. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Pero nosotros no alcanzamos el blanco, cruzamos la línea, no resbalamos y nos encanta pecar. Y aquí es donde el punto, donde el hermano se me escandalizó y me dice: ¿a usted le gusta pecar? A todos los humanos nos encanta más lo malo, y cuando hacemos lo bueno es fruto de la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Se los ilustré ya. Es más fácil aprender tonterías que aprender versículos de memoria. Nos gusta lo que no sirve. Quinta palabra que la Santa Biblia menciona para pecados es la palabra ofeilemas. Palabra del griego koine, ofeilemas. Esa es la palabra que aparece en una oración que la conocemos como la oración modelo. Esa es la palabra que aparece en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro hay un punto allá cerca del final de la oración que dice: y perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay cientos de miles de personas en el mundo que conocen el Padre Nuestro de memoria, que lo repetimos. Sabemos legalmente lo que estamos diciendo. Esa palabra, nuestras ofensas, nuestras deudas, es la palabra ofeilemas. Y eso se traduce para nuestro idioma como deudas no pagadas y deberes no cumplidos, que son pecados. Posiblemente estoy hablando para alguien que dice: yo no le debo nada a nadie. Usted y yo tenemos una deuda enorme con el Dios del cielo.
le pertenecemos por creación y le pertenecemos por redención. Le pregunto, ¿hemos saldado esa deuda? ¿Tenemos de alguna manera un plan para saldar esa deuda? ¿Tiene usted o tengo yo la capacidad para pagarle a Dios? ¿Ya se dio cuenta que no hay manera de subir por nuestra cuenta? Ya se dio cuenta que su condición y mi condición es desesperadamente urgente de un Salvador. ¿Por qué? Porque nuestro problema no es con los pecados. El problema suyo y el problema mío es con el pecado. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Siendo que el problema no es con los pecados, sino con el pecado. El problema está en atomizar el pecado. Porque cuando atomizamos el pecado, terminamos atomizando inevitablemente la salvación. Ese fue el error. Ese fue el punto de equivocación de los fariseos. Ellos atomizaron el pecado. Entonces terminaron atomizando la salvación. ¿Y qué es atomizar el pecado y atomizar la salvación? Sencillo. Es práctico de entenderlo. Ellos dijeron, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Entonces no hago esto, no hago esto, no hago esto, no hago esto, no toco esto, no hago esto, estoy salvado. ¿Vio qué sencillo? Atomizar es disparar la fumigación a ciertos puntos. ¿Has visto los frascos de veneno para los insectos? ¿Has visto los frascos de veneno para los insectos que dice envase con atomizador? ¿Has visto las lociones? Las lociones dice envase con atomizador. Tiene un disparador para que el producto cae donde quiero que caiga. Eso es atomizar. No digo las malas palabras son pecado, violar el sábado es pecado, robarse el diezmo es pecado, bailar es pecado, beber alcohol es pecado, fumar tabaco es pecado, drogarse es pecado. Entonces, la persona viene y dice, no bebo, no fumo, no bailo, no digo malas palabras, guardo el día de reposo, devuelvo el diezmo, no como cerdo, ya no pequé. Nuestra condición no es que hacemos cosas malas. Ese es el resultado de lo que somos. Nuestro problema es que somos malos. Y necesitamos resolver el problema de que somos malos. Y nos damos cuenta que no alcanzamos el blanco, el berramos. Cruzamos la línea, no nos mantenemos solo del lado de la perfección. Nos resbalamos. Cerramos el puño y defendemos el pecado. Y tenemos deudas no pagadas y deberes no cumplidos. Si volvemos a hacer el examen por donde empezamos, con los deberes cumplidos, como padre ha cumplido su deber, como miembro de iglesia hemos cumplido el deber, como hijos de Dios hemos cumplido el deber, llenamos la expectativa de Dios con lo que debemos y lo que tenemos que hacer. Si usted dice, me quedo corto, entonces no me puedo salvar por mi cuenta. No puedo aportarle una cosita de mérito a la salvación. Necesito un Salvador. Necesito un Salvador. El problema de atomizar el pecado es que termina atomizando la salvación. El problema es que cuando digo esto es pecado, no lo tengo que hacer. Esto es pecado. Me llevo batallando con un montón de enemigos de frente. Es como si tenemos un árbol de naranjas y ese árbol de naranjas comienza a dar naranjas malas, que salen enfermas, que se hielaron, que cogen lana, que se ponen negras, que no van a dar buen jugo. Y entonces usted dice, estas naranjas están saliendo malas.
Voy a ir con la agropecuaria, voy a conseguir un producto y le voy a poner a cada naranja un poquito de producto para que la cosecha se me dé. No va a funcionar. No va a cosechar nada. Va a perder su tiempo. Se va a decepcionar. Va a salir huyendo. No va a tener una cosecha de naranjas sanas. ¿Qué hacemos si un árbol de naranjo empieza a dar las naranjas malas? Salieron negras, duras, sin jugo, secas, lanosas. Entonces vamos con la agropecuaria, conseguimos un producto que va a sanar el problema de la enfermedad en las naranjas y lo colocamos en la raíz del árbol. Si la raíz está sana, el árbol entero está saludable, ¿cuáles van a ser los frutos? Naranjas jugosas, a tiempo, de buen tamaño, de buen sabor. ¿Por qué? Porque atacamos la causa, no los síntomas. Cuando la persona empieza a batallar, no voy a decir malas palabras, no voy a hacer esto, no voy a ver la tele, no voy a hacer lo otro, está atacando los síntomas del pecado. Esas ya son las huellas de que pecó. La raíz es la que requiere salud. Y esa raíz de la salvación es la gracia de Dios. ¿Cómo lo presenta la Santa Biblia? Juan capítulo 15, versículo 4. Evangelio de Juan. Usted quiere no decir malas palabras, usted quiere no violar el día de reposo, usted quiere devolver fielmente lo que a Dios le pertenece y sentirse feliz, porque Dios ama al dador alegre. Usted quiere cuidar su cuerpo, usted quiere ser un guardador de los mandamientos de Dios. Entonces vea dónde se soluciona el asunto. No voy a vivir peleando. No logré la meta, me resbalé, crucé la línea, cerré el puño contra Dios, tengo deudas y deberes que no he cumplido. San Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. El que va a recoger, el que planta, riega, desarrolla y va a recoger la cosecha de redimidos es el Dios del cielo. Usted no le aporta la salvación, yo no le aporto la salvación. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva el fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Fruto, resultado. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nos limpia Dios, no nosotros mismos. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. El pámpano no le aporta la cosecha. ¿De dónde sale? Así tampoco podréis, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5 está el consejo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Perdón. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Palabra de Dios. Y si lee el versículo 6, dice, el que no dé fruto va a ser echado. Para salvar, para entrar en el cielo, necesito permanecer en Cristo Jesús, porque separado de él no doy los frutos. Cuando doy fruto es porque estoy conectado de él, no porque estoy haciendo méritos para salvar. ¿Me di a entender? ¿Se explica eso? Hay unos textos de la Biblia que yo los llamo espejos, para mirarse si uno ha nacido de nuevo. ¿Quiere mirarse en el espejo? Mirémonos mañana. Padre eterno, Dios creador de todo el universo, bendito tu nombre por tu grande misericordia, porque en ti somos salvos, porque cuando damos fruto de arrepentimiento es un don que tú nos das. Perdónanos, límpianos cuando no alcanzamos el blanco y cúbrenos tu justicia. Danos, Señor, tus méritos, para que cuando resbalamos, cuando cruzamos la línea, cuando hemos cerrado el puño contra ti,
por las deudas no cumplidas y los deberes no honrados. Perdónanos. Capacítanos para la herencia eterna. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Él nos presta la vida con salud, nos vemos mañana. Que el Señor les bendiga.